Dice, una persona hizo el recorrido siguiente, dice, empezando desde el punto O, dice, de la figura, dice, ¿no? Y aquí nos hemos creado un pequeño problemita. Dice, aquí está el punto O, una persona ha recorrido del punto O al punto A, 20 metros, del punto A al punto B, 12 metros, en esta dirección sería sudoeste, 60 grados, 8 metros, al este 36 metros hasta llegar a un punto D y al norte 14 metros. Este problema puede ser en forma de escritura más largo, digamos, el término, ¿bien? Dice, una persona ha recorrido 20 metros al este, cambiando de dirección va al sur 12 metros y cambiando de dirección sudoeste 60 grados, 8 metros, y desde el punto C se dirige al este 36 metros, al punto D, y del punto D cambia de dirección al norte 14 metros. Pregunta, ¿cuál es el desplazamiento final del punto O al punto E? Es decir, de aquí a aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Ese es el problema planteado, ¿ya? A ver, veamos. Fíjense, aquí tengo otro ejercicio. Estos ejercicios no son tan complicados, pero son necesarios, fíjense. Dice aquí, una persona hizo el recorrido siguiente, dice, ¿no? Entonces aquí le podemos dibujar a la personita, ¿no? Esta personita está caminando ahí, ¿no? Entonces dice, se está desplazando de este punto O, bueno, dice, ¿cuál es el desplazamiento final del punto O al punto E? Dice. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber cuánto hace recorrido de aquí a aquí. Eso necesitamos su desplazamiento final, ¿no? Entonces, esa la distancia recorrida, no es lo que ha caminado, ¿no? Entonces, fíjense aquí, dice, ha recorrido de O hasta A. Esto puede traducirse en un problema un poquito más extenso, en forma literal, ¿no? Recorre al este de O a A, ¿no? 20 metros. Luego se dirige al sur, 12 metros, de punto A a punto B. Luego, esto es sur, este es oeste y este. En formas al sudoeste, sudoeste 60 grados, recorre 8 metros. Se puede explicar así. Una vez estando en el punto C, recorre al este 36 metros, hasta el punto D. De ahí cambia su dirección hacia el norte 14 metros. Y la pregunta dice, ¿cuál es el desplazamiento final de esta persona del punto O al punto E? Entonces, ese es el desplazamiento, ¿ya? Pues, ¿cómo lo vamos a calcular? Fíjense. Obviamente podemos copiar datos, ¿no es cierto? Entonces, estas distancias representan módulos de vectores, porque este es un vector, este es un módulo, este módulo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjense, solución. Nos vamos a dibujar los ejes cartesianos, ¿no? Ustedes deben saber ya, me imagino ustedes. Nos dibujamos los ejes cartesianos y va a ser así, fíjense. Voy a aprovecharla esta ya. Sí. Ahí digamos. Ya, entonces tenemos los ejes cartesianos. Entonces, en estos ejes cartesianos vamos a dibujar esas flechas. Esas flechas vamos a dibujar, ¿ya? Entonces, de aquí a aquí dice 20. Entonces, este punto, hasta aquí, 20 metros, ¿no? ¿Qué otra forma horizontal tengo que se vea en esta gráfica? Pues la horizontal, esta es vertical, oblicua, horizontal. Esta la agregamos. Ahí digamos, y este es 36, ¿no es cierto? Estamos trabajando en sus módulos, ¿no? Y luego, ¿qué más tendríamos? Fíjense, en la parte vertical sería hacia abajo, ¿no? Entonces, este vendría así, ¿no? Este sería 12. ¿Ve? 2 módulos. Luego, ¿qué tenemos? Otra vertical, esta, pero está hacia arriba. Entonces, lo trasladamos hacia arriba, ¿no? Entonces, así lo sería.
Este es 12 y este es de aquí, es 14, un poquito más grande. Este es 14 metros, ¿no? ¿Qué otra vertical más tenemos? No tenemos nada más, tenemos un oblicuo. Vas a la flechita y lo traslado aquí, ¿no? Entonces al trasladarlo, aquí tengo así 8. Y esto es 60 grados, ¿no? Entonces, una vez que tenemos eso, ¿qué vamos a hacer? Fíjense. Este era 12, ¿no? 12. Ya. Entonces, ahorita en las formas verticales y horizontales no hay problema. ¿Por qué? Porque este vector de aquí es el 36i en el eje X. Y este vector es el 20i. Este vector de aquí es el 14i. 14j, perdón. ¿Ve? Y este es el vector 12j. Porque este es su módulo. Ahora, de este vector, este es el vector 8i. Ah, perdón. Este no estoy mal. Entonces voy a descubrir sus coordenadas, ¿no? Entonces aquí. Esta es su coordenada. Como ven, vectores componentes. Entonces vamos a dibujar con negrita. Este vector y este vector, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a conseguir eso? Fíjense, si este es el vector, le podremos llamar, a ver, momentáneamente una A mayúscula, ese vector. Entonces, este vectorcito de aquí es el AY, porque está en el eje Y, como vectorcito si quieren, y este es el vector AX, ¿no? Podemos pensar como vector o como módulo, ¿ya? Entonces, ahí está. ¿Cómo vamos a hallar? Bueno, como módulo más, fíjense, como módulo más, ¿ya? Módulo. ¿Cómo vamos a hallar a Y y cómo vamos a hallar a X? Aquí lo vamos a colocar. ¿Ya? ¿Cómo hallo a X? Entonces diremos hallando a X, ¿no? Y aquí vamos a hallar a Y, ¿ya? Entonces AX es este sería AX, ¿no? Entonces, quiero hallar AX, entonces sería cateto opuesto, ¿no? El seno de 60 grados es cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Y para el AY lo que puedo practicar es el coseno, ¿no? El coseno de 60 grados, cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es 8. Y de ahí despejo AX, módulo, ¿no? 8 por seno de 60 grados. Y el AY es 8 por el coseno de 60 grados. Ya, a ver, no sé si ustedes recordarán de esto. 1, 2 raíz de 3, ¿no? Es un triángulo notable, ¿ya? Si no sé si lo manejarán. Aquí el coseno de 60 grados, ¿cuánto vale? 1/2. Y aquí el seno de 60 grados. ¿Qué necesitas, no? Seno de 60 raíz de 3 sobre 2, ¿no? Ya, entonces reemplazo 8 seno de 60 grados, raíz de 3 sobre los resultados, la mitad, 4 raíz de 3. En este caso, este es 1/2, 8 por 1/2, resultados 4. Entonces, ahí tengo, fíjense, tengo el AX y el AY, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hallar ahora la resultante, ¿no? La distancia. Si quieren, si se sienten más cómodos, porque ahí dice, bueno, no dice la resultante, pero normalmente la resultante le llaman, porque son vectores. Entonces, la resultante, pues aquí es igual, fíjense. La resultante en el eje X, podemos escribir así. La resultante, el vector X es la resultante X vector y, más la resultante en Y vector. Escrito en sus formas unitarias va a ser así. ¿Ya? Esa es la resultante. Quiero hallar su módulo, voy a elevar al cuadrado estos dos sitios, ¿no? Entonces la resultante en X, aquí es igual. Entonces me voy al eje X y voy a sumar 36i más 20i
¿Por qué digo más? Porque están a la derecha. Y en el eje X está el AX también, ¿no? Pero en este caso, como está a la izquierda, decimos menos AX, ¿no? Como vector, bueno, como vector unitario sería así, ¿no? Pero el AX ya tengo, ¿no? Ahí está, es 4 raíz de 3. Entonces, este me va a dar ¿cuánto? Este me da 56 y este me da 4 raíz de 3 y, ¿no? Y ustedes van a sacar el resultado luego, ¿ya? 56 menos 4 raíz de 3 y ese resultado se puede sacar por si acaso, ¿ya? Esa es la resultante en X. Y ahora vamos a hallar la resultante en Y. La resultante en Y nos fijamos las coordenadas en las X. Lo de arriba es positivo, 14J. Y aquí abajo sería 12, menos sería, ¿no? 12J. ¿Por qué menos? Porque está hacia abajo. Y luego diría menos AY, ¿no? Menos AY, J. Entonces, 14 menos 12, 12, 2J, menos AY, que sería 4, ¿no? 4J. Y el resultado me da menos 2J. Entonces, pero el vector resultante, que sería esta R, ¿no? Entonces va a ser Rx más Ry como vector, ¿no? Pero este es Rx, fíjense. Bueno, este es vector, perdón. Vector, ¿no? Vectores son, ¿no? Entonces va a ser aquel, ¿no? 56 menos 4 raíz de 3. Y luego dice más Ry, pero Ry es menos 2J. Entonces ese es el vector resultante. Pero este es vector, aquí me está diciendo el desplazamiento. El desplazamiento es este módulo, necesito el módulo de R. Por tanto, módulo de R, ¿cuál? Que es igual. Entonces, si ustedes recuerdan bien, es la raíz cuadrada de 53 menos 4 raíz de 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. ¿Ven? Y listo, ¿ya? Y ustedes sacan este resultado. Y ese sería su resultado. Y ahí a ver, atiendan. Entonces, como han podido entender, nosotros ya aquí ya estamos aplicando, ¿no? Perdón, aquí, ahí, ¿no? Entonces, fíjense, estamos aplicando ya la situación de la descomposición vectorial en esta parte, descomposición de vectores, en términos de sus componentes, en este caso en el plano, ¿no? Ahora, para sumar, por ejemplo, estos vectores forman 0 grados entre ambos, ¿no? Pues, y obviamente es la suma directa, ¿no? Aquí me falta una flechita. Bueno, entonces, si observan, para que nosotros podamos hacer un resultante particularmente diferente a este tipo de problemas, entonces manejamos siempre, ¿no? Digamos, en un plano y trasladamos todas las flechas necesarias en los ejes cartesianos, o puede ser incluso en el caso del espacio. Entonces hacemos el traslado correspondiente, ¿no? Aquí está del vector 20i, porque su módulo es 20, obviamente. Y luego hacemos lo propio, ¿no? Con este caso, por ejemplo, que nos ha dado negativo, ha venido de este vectorcito, ¿no? Y se ha trasladado a 0, se han hallado sus componentes, ¿no? ¿Y qué nos ha ayudado? Las funciones trigonométricas básicas del seno y del coseno, ¿no? Eso siempre se va a presentar en este tipo de problemas, ¿no? ¿Ya? Y de aquí tenemos que el vector resultante, obviamente, es el resultante en X, es decir, todo el resultado que sale de aquí, más la resultante en Y, ¿no? Entonces, sacamos la resultante en Y y escribimos como vectores, como la escritura con sus vectores unitarios, y obviamente hacemos el reemplazo correspondiente, ¿no? Tienes Rx es 20i más 36i menos ax. ¿Por qué? ¿Por qué menos? Porque está en el otro costado, ¿no? Hacemos los reemplazos correspondientes y es esto, ¿no? Ustedes, obviamente, esta partecita tienen que sacar, ¿no? Con valores. Entonces yo, digamos, por un poco hacerlo, digamos, con precisión el ejercicio, simplemente lo he dejado ahí. Hay que sacar, por si acaso, ya debe dar decimales. Y en cuanto a decimales, vamos a siempre manejar con 2 decimales a lo más, ¿ya? Aquí en otros problemas vamos a hacer.
En el caso del eje Y, entonces lo mismo, ¿no? Aquí este es positivo, por ejemplo, 14J. Este es negativo, entonces sería menos 12J, como aquí dice. Y luego dice menos AY, porque este ya no es hacia abajo, ¿no? ¿Listo? Y ahí hemos hecho el reemplazo correspondiente. Entonces 14 menos 12 es 2J y AY, como aquí hemos calculado, era 4J. Entonces el resultado me salió 2J, ¿no? Entonces, ahora el vector R, que en este caso aquí como está mencionado, entonces es justamente ese, ¿no? Dice, si se tienen los vectores A y B, dice, cuyos módulos son 7 y 3 unidades, además, dice, forman entre ellos un ángulo de 45 grados, dice, luego hállese el módulo de su resultante, la dirección y sentido de la misma, dice, ¿no? Entonces, aquí fíjense que el ángulo ya no es 90 grados, es un ángulo que varía, ¿no? No es ni 0 ni 90. Entonces, ¿cómo vamos a hallar? Es lo que vamos a... A ver, este ejercicio de acá, ¿ya? Dice lo siguiente, fíjense, si se tienen los vectores A y B, dice, cuyos módulos son 7 y 3, entonces le pondremos datos. Dice, el módulo del vector A es 7, dicen, A vale 7. El módulo del vector B vale 3, dicen, ¿no? Y dice, forman entre ellos 45 grados, dice, ¿no? El ángulo entre A y B, vectores, dice que es igual a 45 grados, ¿no? Entonces dice, luego hállese el módulo de su resultante, dice. Pero me está diciendo el módulo, ¿no? Entonces vamos a hallar aquí la resultante, ¿ya? Es decir, no como vector, sino la resultante, ¿no? Y luego dice la dirección, dice, no, le ponemos un ángulo. Y la dirección va a ser sudoeste, noreste, lo que hemos ya estudiado en la primera parte, ¿no ve? Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjense. Entonces vamos a trabajar. Aquí está mi vector A, digamos. No, este es mi vector A. Y este es el vector B. Dice que entre los dos forman 45 grados, ¿no? Entonces, hemos aprendido en las formulitas lo siguiente, ¿no? Que la resultante se obtiene por el método del paralogramo de esta manera, ¿no? Esta es la resultante, pero como módulo es este. Como vector sería aquí R, flecha, ¿no? Entonces, esta es la resultante. Hay diferentes formas de hacer y ustedes la pueden hacer la que les parece más cómoda, ¿no? ¿Cuál va a ser? Dice aquí, esa resultante vamos a hallar, ¿no? ¿Cuál va a ser el Z? Fíjense como B en este caso es el vector que está aquí en el eje X que hemos colocado por una casualidad, si vale la expresión. Entonces tenemos que el ángulo que determina esto me da la dirección. Y si el vector estaría apuntando allá, ahorita en esta gráfica, diríamos está yendo en términos de noreste estaría en este vector como sentido. Como dirección sería el ángulo, entonces el ángulo sería este aquí, θ, ¿no ve? Ese sería su dirección, ¿ya? Y el otro nos va a apuntar, vamos a decir si es sudoeste, noreste, sudeste o sudoeste, ¿no? Entonces eso nos va en la respuesta, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hallar ahora el resultante? Entonces recordemos esta formulita que hemos trabajado, que es la siguiente. Este no es el teorema de los senos, por si acaso voy a colocar con rojo. Este que hemos escrito, y lo hemos colocado con asterisco, bueno, lo hemos enseñado de cuadro, ¿no? No es el teorema de los senos, ¿ya? De los cosenos, perdón, de los cosenos. Cuidado, ¿ya? Cuidado a confundir. Ahora, si alguien quiere hacer de la otra manera, también es válido, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjense, dice que la resultante es igual a cuadrado más b cuadrado más 2 veces a por b por el coseno de su ángulo. Bueno, en este caso no es z, ¿no? Este ángulo es 45 grados, ¿ya? Este signo más, nada tiene que ver con el teorema de los cosenos, porque el teorema de los cosenos es menos, y esto lo hemos cambiado nosotros por el ejercicio que hemos hecho, y por la explicación que hemos dado. Entonces, esta vamos a usar, ¿ya? Entonces, la resultante, entonces, así va a ser igual, ¿no?
Dice a al cuadrado más b al cuadrado más 2 veces a por b por el coseno de 45 grados. ¿Cuánto es el coseno de 45 grados? Raíz de 2 sobre 2, ¿ya? Eso no se pasa. Entonces la resultante va a ser igual. Raíz, ¿no? Raíz de cuánto, a ver. 49 más 9 más este 2 con este 2. 21 raíz de 2. Y esto es igual 58, ¿no? 58 más 21 raíz de 2. 21. ¿Ya? Entonces, esa es la resultante. Lo que nos habían pedido, no la resultante. Ahora dice, ¿cuál es la dirección y sentido? Fíjense que si nosotros trabajamos en este ángulo, esta es la dirección, ¿no? Entonces, aquí está el módulo de A y aquí está el módulo de B. Entonces, este módulo de A aquí lo puedo trasladar, ¿no es cierto? Ahora ya tengo el valor de la resultante, que es este. Entonces, si yo quiero hallar el θ, lo que puedo hallar es emplear es la ley de los centros, el teorema de los centros. Empleamos, bueno, en este caso, ¿no? El teorema de los senos, ¿no? En este caso es efectivamente el teorema de los senos. Entonces, en este triángulo OAB, que lo llamaremos así, en OAB se tiene, fíjense, A es el ángulo, el seno de este ángulo es a este lado, el seno de Z es a ese ángulo opuesto, como este lado es a este ángulo, ¿no? A este ángulo. Entonces esto es, bueno, a este le podemos llamar si quieren alfa, como el seno de alfa es igual a, bueno, perdón, es a E, ¿no? R ya tengo, fíjense, aquí A también ya tengo. Pues tengo aquí, fíjense. Este A tengo, este R tengo. Lo que no tengo es Z, ¿no? Porque es la dirección que estamos hallando. Ahora, ¿cómo hallaré alfa? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo hallaré alfa? Entonces, alfa, fíjense, la vamos a hacer así, ¿ya? Entonces, este es A, aquí no lo usaremos, entonces este es el valor, este es el punto B, y ese era el vector B, ¿no? Bien, ojalá que no se pierda, fíjense. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a ampliar esta recta, y me pregunto, ¿cuánto vale este ángulo de acá? ¿No? Si se puede observar en la gráfica, cuidado que les confunda la línea roja, en realidad es 45 grados que se repite aquí, por esa situación que hemos estudiado de ángulos concurrentes adyacentes, ¿no? Entonces este es 45 grados, ¿ve? Entonces, ¿este cuánto vale? La pregunta, este sería, bueno, este alfa sería 180 menos 45, ¿no? Bueno, este era alfa, ¿no? Alfa. Entonces, o si quieren así, ¿no? Alfa más 45 grados vale 180 grados. Y entonces, alfa, ¿cuánto vale? Pondría 180 menos 45 grados, y entonces alfa vale ¿cuánto? 135 grados. ¿Estamos? Eso vale alfa, ¿no? ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos alfa también. Entonces, despejamos el θ. Entonces, se pasa a multiplicar. Y esa sería nuestra formulita, ¿no? Esa es nuestra formulita, y aquí lo vamos. Entonces, de ahí lo que nosotros vamos a despejar el θ. El z vamos a despejar. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿ya? Entonces, seno de z es igual, ¿no? A dice, A vale 7 por el seno de alfa, seno de 135 grados, dividido
La resultante, este valor ustedes tienen que ver. Raíz de 58 más 21 raíz de 2. ¿No? Y de aquí el z vale 7, bueno, sería así, ¿no? Sen menos 1 de 7 del seno de 135 grados dividido raíz de 58 más 21 raíz de 2. ¿No? Entonces, esa sería la dirección, ¿no? Pues ustedes lo calculan eso. Ahora aquí hay que tener en cuenta un hecho bien. A ver, ahí atiéndanme, bueno, yo no he sacado, pero simplemente no tanto por el apuro, sino que no tenía a la mano una calculadora. Sacaremos este valor, a ver, vamos a explicitar ese ejercicio. ¿Alguien puede sacarlo? ¿Cuánto vale? Esto dice que este ángulo vale este valor, ¿no? Entonces la respuesta, bueno, aquí no hemos colocado, pero podemos colocar, diríamos así, ¿no? Bueno, aquí contexto no lo escribiremos. Diríamos la dirección es, listo ya, ahora sí, la dirección sería 31, 92 era, ¿no? 92, ¿no? Grados, ¿no? Grados. Ahora, esa es la dirección, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el sentido? El sentido es, fíjense que este 31 grados que hemos colocado sería así, ¿no? Voy a salir de esta parte. Entonces, más o menos como que está así este vector suma. Entre estos dos, así sería, más o menos aquí se lo colocaremos. Así, ¿no? Este sería el vector resultante. Sería el vector resultante. Entonces formamos con este ángulo sería justamente este Z. La pregunta es, ¿cuál es el sentido? Si nosotros dibujamos los ejes, ¿no? Más o menos así, a ver. Sí. Y así, ¿no? Este es norte, este, y abajo está el sur, está el oeste, ¿no? Entonces, la lectura que se hace generalmente en términos de estas posiciones, entonces se dice así, en ese sentido se lee, ¿no? Noreste se lee, ¿no? Se coloca así, noreste, ¿no ve? Sí se coloca. Si vas a este lado sería noroeste. Si vas a este lado sería sudeste y si vas a este lado sería sudoeste. Pero este ángulo, es decir, noreste, te está señalando este. No te está señalando este de acá. Entonces, ¿cuál sería el sentido de nosotros? Va a ser en sentido noreste, esta es su dirección, pero habrá que restar 90 grados. Es decir, esto vale 90, ¿no? 90 menos 3 ángulo. A ver, réstenmelo. Bueno, aquí debe indicar el video. Vamos a ver si el video indica ya. Sentido es, a ver, réstenmelo 90 grados menos 31,2. Ingeniero, sale 58 grados, 4 minutos y 48 segundos. ¿Con decimales no te salieron? Con decimales me sale 58,08. ¿Cuánto? 08. 58,08. Gracias. Entonces sería 58 grados. Entonces sería noreste. Ese sería el sentido. ¿Ya? Esa es la dirección. En el sentido se dice 58 grados noreste. Siempre menciona este caso. ¿Ya? Si el ángulo nos diera a este lado, entonces hay que saber dar esa lectura. Producto de un escalar por un vector. ¿Ya? Entonces,
el escalar es un número real, ¿ya? Entonces, diríamos sea, maneja una m, por si acaso, para que nos sigamos. Le estoy sacando de este del white, ¿ya? M dice un escalar. Este es un número. Y dice U, un vector. ¿Ya? Entonces dice lo siguiente, fíjense, lo que les decía a inicios de la materia, fíjense, si este es el vector U, ¿no? Y ustedes le multiplican por un valor, entonces van a ocurrir dos casos, fíjense. Un primer caso, bueno, le vamos a multiplicar por un m, ¿no? Por un m escalar. Primer caso, fíjense, ¿cómo le hacemos esto? A ver, ¿qué le vamos a hacer? Este es el vector, ¿no? Vector. Y si nosotros por un m le multiplicamos, un m escalar, ¿no? Escalar. Entonces, este m va a ser, a ver cuánto, m mayor que 1, ¿ya? Mayor que 1. Entonces, si fuera 1, mantiene este, ¿ya? Si fuera 1. Entonces, ¿cuál va a ser el vector m por u? Aquí vamos a anotar cuál sería el vector m por u, ¿no? Entonces, el vector m por u va a ser este, ¿ya? Fíjense. Así, ¿ya? Entonces, este es el vector m, bueno, pon un poquito de m por u. Entonces, a este caso se le llama dilatación. ¿Por qué? Porque el vector se ha extendido, se ha dilatado, si vale la expresión, ¿ya? Pero su caso tiene que ver con que este escalar tiene que ser más grande que 1, ¿no? Obviamente, ¿no? Si, por ejemplo, si fuera el m fuera 2, porque una escalar es un número, entonces, ¿cómo se le multiplica dos veces? Pues le hace crecer el doble, digamos, ¿no? Dependiendo del valor del m, lo dilata. Pero, ¿qué pasaría si el m, este escalar, ahora el m está entre 1 y 0, ¿no? Bueno, en el caso de que fuera 0, el vector se restringe a un punto, lo que no está dentro de nuestro análisis, ¿no? Porque si el m fuera 1, entonces 1 por el vector u mantiene el mismo, digamos, ¿no? Lo que nos interesa es el caso en que, ¿qué es lo que ocurre cuando lo multiplicamos por un vector? Este m, por ejemplo, en este caso podría ser, ¿no? El m puede ser en este caso 2. ¿Por qué? Porque es mayor que 1. Pero en nuestro caso, aquí podría significar el m entre 0 y 1, un medio, que sería 0.5, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con este? Es la pregunta. Si ustedes lo multiplican aquí por un medio, es decir, que le va a reducir a la mitad su tamaño. Es decir, que aquel vector va a ser así simplemente, ¿no? Este va a ser el vector mu, ¿no? Y a este vector se le llama contracción, ¿ya? A este se llama que sea contraído, ¿no? Entonces, el vector contracción. Eso es, digamos, en la parte teórica, ¿no? Pero, ¿cómo vamos a ver, digamos, una situación en la práctica? En la práctica lo que va a pasar es lo siguiente. Fíjense, si nosotros hablamos en forma cartesiana de este vector, a ver, vamos a ver en distintos sentidos, fíjense. ¿Qué sería objetivamente el producto de una escalar por un vector? Entonces diríamos, analíticamente, ¿ya? Este producto se traduce en lo siguiente, ¿ya? Bueno, aquí, bueno, no importa si tiraremos. Se traduce en lo siguiente. Si el vector está en forma cartesiana, fíjense, tengo aquí el vector u, y digamos es ux, en el plano vamos a pensar ya, uy, entonces la pregunta es, ¿quién es m por u? ¿No?
Entonces, m por u va a ser m por ux y, ¿no? Que son sus componentes. Entonces, este m siendo un escalar, simplemente le va a multiplicar. ¿Ya? Es decir, en la forma cartesiana, simplemente le va a multiplicar. Ahora, si ustedes hacen en forma, este vector en forma, en términos de sus vectores unitarios, vendría así, fíjense, ¿qué pasaría si este u ahora fuera en términos de sus vectores unitarios? Aquí está i, y aquí está y, j, en el plano, ¿no? En este caso. Entonces, si nosotros hacemos m por u, pero lo que está haciendo es m por u, pero el vector u sería este, ¿no? uxy más uyj. Entonces, ¿cómo va a multiplicar? Es la pregunta, ¿no? Entonces, este m simplemente le va a multiplicar a este y a este. Entonces, va a ser m ux y va a ser más m uy, en su segunda componente sería j. Entonces, esa va a ser su multiplicación, ¿ya? Ahora, esta situación en la parte analítica y la que vamos a trabajar en la parte operativa, lo vamos a hacer de manera inmediata, ¿no? Si yo quisiera multiplicar, por ejemplo, a este vector por 2, simplemente le voy a multiplicar por 2 a cada uno, ¿no? Entonces va a ser bastante sencillo, ¿ya? Propiedades de este producto por un escalar, ¿no? Las siguientes propiedades sean, dice, vamos a tomar, a ver, A y B, vectores, y vamos a tomar M y N escalares, ¿ya? Entonces, la primera propiedad es la siguiente. Existe la distributividad de un vector con los escalares, es decir, m más n por un vector, por este vector a, digamos. Entonces se distribuye, este vector está a la derecha de mi mano, ¿no? Entonces, como está a la derecha, entonces dice que se puede distribuir, es decir, m por a más n por a. A este tipo de expresión se le llama distributiva a la derecha, como está ahí estipulado, ¿ya? Y luego también dice que se puede distribuir a la... Esta sería distributividad con escalares, ¿ya? Con escalares. En cambio, el siguiente va a ser así. M, a ver, ¿cómo lo escribimos? Así sería. A más B. Entonces, aquí este es un escalar, un producto, pero un escalar por un vector suma. Entonces, este va a ser M por A más M por B. ¿Ya? Entonces, ¿quién se ha distribuido? Es el escalar, pero a la izquierda, ¿no? Entonces, diríamos distributividad. Bueno, estos nombres, estoy anotando así porque no es que sea irrelevante, pero de manera manipulable tenemos que tenerlo anotado para poder decir que en alguna demostración estamos aplicando esto, ¿ya? Distributividad con vectores, ¿no? De un escalar, para explicitar, ¿no? Luego tenemos una forma asociativa, pero con escalares. M dice, bueno, aquí cómo está. N por A es igual, pues, y luego dice, podemos asociar M con N, y lo escribimos así, o finalmente, como son números, lo podemos conmutar, y finalmente se puede convertir así, ¿no? Entonces, a esto, por ejemplo, se le llama asociatividad con escalares. Con escalares. Está en el texto, por si acaso, del Álvarez Guaita, ¿ya? En todos los textos, en realidad, está de física, ¿ya? Entonces, luego dice, ¿qué pasaría si el M fuera 1? Como tal, ¿no? Lo que hemos mencionado aquí en la dilatación, ¿no? Si el M fuera 1, entonces no le hace nada al vector, resulta el mismo vector.
Es como una especie de identidad, ¿no? Entonces, si el m fuera 1, entonces dice, ¿qué sería m por a, por el vector a? Si este fuera 1, entonces, ¿qué nos daría? Nos daría 1 por a, bueno, así lo tenemos, y esto me devuelve el vector a. Ya, esa es una propiedad también, dice, ¿no? Que no le cambie su tamaño, dice. Y finalmente dice, ¿qué pasaría si el m fuera menos 1 como escalar? Entonces, menos 1 por a, dice, es el vector menos a, es decir, es el opuesto simplemente, ¿no? Estas caracterizaciones se hacen en el sentido de que tiene que entenderse de que en alguna demostración propia, si nosotros quisiéramos hacer una demostración para demostrar, por ejemplo, la diferencia, podemos usar ¿no? O cuando, digamos, tengamos que encontrar el inverso de algún vector, entonces vamos a manejar esta expresión reemplazada por esta, ¿no? Entonces, pero eso es de un carácter más formal, ¿ya? Es de un carácter más formal. Ejemplo. Dice, sean, ¿ya? Ese es el vector C. Dice A más B, por una parte. Luego dice AY 2A más 2B, ¿no? Y luego dice, bueno, eso podemos hacer, ¿no? Bueno, le podemos cambiar de signo si quiere, ¿ya? Menos, para variar. A ver, solamente el 2. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Aquí hay una multiplicación por una escalar y la suma. Eso para recordar. Entonces, solución. Bueno, aquí nos falta la C, ¿no? Le pondremos algo más. Menos, porque este C más debería de intervenir, ¿no? Menos 3C le ponemos. ¿Ya? Entonces, eso vamos a analizar. Vamos a resolver primero. Solución. ¿Cómo es A más B? Entonces nos vamos allá. Fíjense, voy a hacer una reiteración, ¿ya? Yo sé que está, quién sabe por demás, pero para mayor precisión. Esto es A y esto es B. Entonces esto es I más J más K, ¿no? ¿Listo? Entonces sumamos A más B. Entonces, como les recuerdo, ¿no? La suma, digamos, en términos de los vectores unitarios, simplemente es esto, ¿no? 2 más 1 es 3i. Y ahora aquí, como son de signos opuestos, podemos decir incluso se anulan, ¿no? O si no, que el menos 1 más 1, 0, que nos escribe, y aquí tendríamos más 4. Bueno, aquí podríamos anotar, si alguien quiere con precisión, más 0j, ¿ya? Y este sería más 4k. Se lo puede escribir por si acaso sin este 0. Porque es 0, ¿no? Pero se admite o se supone que está ahí. Esto por una parte, ¿no? Entonces, ya está hallado esta parte. Entonces, este sería nuestro resultado. Además, fíjense, ¿cómo podríamos hallar ahora ¿dónde está? 2a menos 2b menos 3c. Pues puedo escribir 2a, ¿no? Entonces, ¿cómo será 2a? Entonces, aquí estamos con el vector a. Entonces, voy a obtener el vector 2a, ¿no? Entonces, ese 2 tiene que multiplicar a cada uno de ellos, ¿no? El 2a, entonces va a ser 2 por 2, entonces va a ser 4i, ya, no perderse, ya, por 2, entonces aquí va a ser menos 2j, y luego va a ser más 2 por 3, 6k, ¿es cierto? Luego obtengo, dice 2b, entonces, ¿quién es 2b? 2b, entonces va a ser 2i, más 2j y más 2k, ¿no? Y finalmente dice 3c, dice, pero este es c. Entonces 3c, entonces sería 3 por 4, 12, ¿no? Entonces si quieren precisar, esto sería 0i, 0j, y entonces sería más por 3, ¿no? Por 3 sería 12k. Entonces, vamos a, dice aquí, según esto, es 2a menos 2b menos 13, ¿no? Entonces, si quieren hacerlo de manera directa, entonces pueden colocar incluso este menos, entonces se volvería menos, este sería menos, este sería menos, ¿no?
En el caso dice de menos 13, entre colocamos menos, entonces este es menos, este es menos. Bueno, en este caso no tiene mucha relevancia, ¿no? En este caso sería menos. So, obtenemos la suma, entonces va a ser esto, 2a menos 2b menos 3c, ¿no? Y esto es igual, entonces, 4 menos 2 es 2i, o sea, el 0 no interviene, y menos 2 es menos 4j, y aquí va a ser 6 menos 2 es 4, y 4 más 12 es, 4 menos 12, perdón, menos 8k. Y ahí está solución. O sea, por ejemplo, es un ejemplito, ¿no?